Ahora en nuestra sala de redacción nos acompaña Caroline Ávila, experta en comunicación política, con quien vamos a hablar de cómo se vivió la campaña electoral. Caroline, ¿qué caló en el electorado? Bueno, luego de 4 campañas en 3 años, creo que hay un mérito a la resistencia de nuestro electorado que vale la pena apuntar, ¿no? Y por supuesto son los mensajes que en el contexto de la campaña han sido, diremos, promovidos, pero que el electorado en un espacio ya de agotamiento seguro debe haber tenido dificultad, sobre todo por el tema no solamente de la atención, que se sabe que siempre es más dispersa, más todavía en la arena digital, sino también porque los tiempos no ayudan. Hay un 80% en los números estadísticos de pesimismo, de frustración. No es necesario la posibilidad de la gente de mirar esto con alguna expectativa. Por eso el esfuerzo de las campañas de inyectar ese ánimo, esa energía, de conectar con los dolores, pero también de intentar dar esperanza. Así que encontramos a un público de alguna manera entre estas dos reflexiones, ¿no? Por un lado la preocupación y por el otro lado tratando de conectar con el entusiasmo de un día que no deja de ser, por supuesto, importante para la población. Caroline, y en estas elecciones, como en las últimas que hemos tenido, los candidatos se volcaron a las redes sociales. ¿Realmente han estado hablando de propuestas de campaña? Porque vemos que se quedan quizás más en los trends, en los bailes. ¿Eso realmente está calando? ¿Lo hacen por enfocarse en el público joven? La investigación de la escucha digital nos ha dicho que en el caso de las conversaciones de la gente, al menos el 4.º lugar ocupa la política. Pero eso no quiere decir que no estén los problemas en discusión. La inseguridad y violencia, la educación en un momento en enero, sobre todo porque a veces hay pequeños detalles que saltan, que emergen, como el caso del 3.er lugar, que es la migración, a propósito de lo noticioso, ¿no es cierto?, de las deportaciones. Entonces, esos son los temas que preocupan, pero eso no quiere decir que no le presten atención a lo que los candidatos y la candidata, o las candidatas, que son dos, digan sobre estas disyuntivas que el electorado plantea. Pero es verdad, la política no está en lo prioritario, probablemente los goles de Messi salgan un poco más. Seguramente. Y lo que suele pasar es que el 40% de quien está interactuando sobre política en las redes sociales tiene más de 40 años. Correcto. Esto no implica que los jóvenes están masivamente en TikTok, por supuesto que sí, pero mirando otras cosas. Pero en cambio la discusión política está en los adultos, en las redes sociales. Y esa ha sido una arena importantísima para las campañas en esta oportunidad. Caroline, sin embargo, sí hemos visto que dentro de las redes sociales lo que buscan los candidatos es generar emoción. ¿Esa emoción sí está llegando a las nuevas audiencias, a los jóvenes? Creo que ha sido más complejo por varias razones. En primer lugar, porque existe mayor dispersión de contenidos y porque quizás el formato, ya sea en horizontal o vertical que hoy en día es mucho más, y tal vez también la inmediatez, ¿no?, hace que exista mucho contenido casi que del día a día, ¿no?, antes que esta producción audiovisual emocional. Esto no quiere decir que necesitas más plata, ya ha habido bastante plata en las redes, pero sí les ha faltado un poco de creatividad para conectar. Ahora, en estas últimas semanas, hemos visto giros en algunas de las campañas para tratar de llegar al corazón. Hay que decirlo, el corazón, la emoción es un vehículo de entrada para poder hablar sobre política. Y quizás esa partecita como que quedó pendiente. El resultado lo vamos a ver hoy, después de las 7:30 de la noche, ha dicho la presidenta del Consejo Nacional Electoral, y seguro mañana, ya en el análisis posterior, entenderemos un poco qué fue lo que al final del día caló en el votante ecuatoriano. Caroline, revisemos un poco cómo está conformado nuestro padrón electoral. 27% generación Z y millennials, 36% millennials y generación X. ¿Están enfocados los candidatos en este rango de edad que básicamente estamos en las redes sociales? Los candidatos y las candidatas van a tener que hacer esfuerzos, sobre todo por conectar con quienes no tienen el interés de la discusión política. Entonces, allí cómo opera a partir de estrategias temáticas específicas.
por ejemplo. Los más jóvenes van a estar pendientes, por ejemplo, en temas de derechos, ¿no? Son muy dados a los, le llamamos en academia, los valores postmaterialistas. Entonces van a estar pensando, por ejemplo, en el tema ambiental. Hoy fue un tema que en las redes estuvo planteándose a partir de algunas ONGs, algunos organismos, y que quizás los candidatos y las candidatas no necesariamente lo discutieron, pero son estos pequeños temas de nicho, o hablar de mujeres, por ejemplo, que eso también no fue utilizado al inicio de la campaña o en la pre-campaña que tanto se dice, sobre todo en las redes sociales, pero sí después. Entonces, en ese segmento a veces son ciertos mensajes que gatillan, de repente bajarle el IVA a ciertos productos o poner a las mujeres como foco de la atención en la propuesta estética. Todo eso está de alguna manera dando cuenta de las estrategias que están las campañas intentando articular. Caroline, en las redes sociales, en el mundo digital, todo se vuelve líquido. Básicamente son videos cortos de 30 segundos, máximo de 1 minuto, que los candidatos no van a tener tiempo nunca de explicar el cómo, porque siempre se van a enfocar en qué es lo que quieren hacer y son ofertas de campaña y nos han ofrecido todo. Pero en el cómo, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cómo podemos analizar el efecto de las redes sociales en la campaña donde al final todo es efímero? Y ese es el gran desafío, porque te demoras, lo que te demoras en pasar en hacer con el celular. Exactamente. Entonces, básicamente conscientes de que tienen esos 10, 15 segundos, siendo generosos, la verdad, lo que les toca a las campañas es provocar el segundo clic. Es decir, llegan con ese primer mensaje, que es por lo general una línea mucho más amplia. Mensajes, le llama la Clau a esto los significantes vacíos. ¿Qué quiere decir esto? Son simplemente envases, receptores del contenido que tú le quieres dar. Y con eso tratar de hacerlos suficientemente atractivos para que te den el siguiente clic. Es decir, mostrar la imagen y dan veamos esto de qué se trata. Y en ese segundo clic tratar de llegar con la propuesta. Lo difícil es cuando en el primer clic pones la propuesta, a no ser que sea una cosa muy de gancho, ¿no? Esas típicas preguntas grandes que saben salir en las historias de Reels, ¿no? ¿Te has imaginado que? Entonces, quizás si tienes algo así muy wow, pues desde la entrada enganchas a tu electorado. Esos desafíos no son fáciles, por eso tal vez es más bien mucho más simbólica el esfuerzo, mucho más de gestos o de la estética, de la gráfica, para que con eso se pueda insertar la mayor cantidad de información posible. Pero ¿qué es lo que logra al final del día? Un debate político muy superficial, un debate en el que nos encontramos ya con este nuevo de febrero con pocas capacidades de enumerar propuestas, por ejemplo, y más bien quizá discutir sobre modelos, sobre aspiraciones más grandes, sobre proyectos de país que casi que más que escuchar de parte de las candidaturas es conclusión personal de los individuos. Ese es el desafío de los ecuatorianos y ecuatorianas el día de hoy. Bueno, también hay que tener en cuenta que en esta carrera electoral la pauta en redes sociales siempre te va a dar un poco más de alcance. Se habla de millones. Se habla de millones, correcto. En lo digital, y ese ha sido, por ejemplo, quizás una de las discusiones del post-elecciones sobre las reglas que quizás el Consejo Nacional Electoral tendría que apretar un poco más y tratar de observar, al menos en tema de inversión. Yo sé que el control en las redes sociales es mucho más difícil, pero la inversión es manejable, es posible controlar. Debería existir un límite. Debería existir un límite, así es. Es correcto. Caroline, ayer vimos mucha bulla en redes sociales a pesar del silencio electoral. Y justamente, ¿cuál silencio? Justamente porque no existe un control. ¿La verdadera pelea política está en las redes? Lo que pasa con cualquier nuevo elemento comunicacional es que lo que hace es incrementar y de alguna manera hasta cierto punto transformar el consumo que tenemos. Pero eso no elimina la radio, no elimina la televisión, no elimina ni siquiera el periódico. Son complementos. Lo que sucede, por supuesto, es que hay, una población mayoritaria que este momento está con la información literalmente en la mano. Pero eso, insisto, no quiere decir que no tengas esfuerzos en todo lo demás. Por eso hablamos de comunicación 360, no solo en lo publicitario, también en lo político. Y ahí viene el arte, ¿no?, de los estrategas de tratar de equilibrar los espacios, entendiendo bien cuáles son las dietas comunicacionales, los hábitos comunicacionales de sus electores. Por eso es que la arena digital ha sido un gran desafío
para algunos ingresar, y algunos lo han hecho un poquito tarde, para otros entender que esa dinámica tiene otras lógicas y que no necesariamente se desperdicia la conversación política, porque tienen que saber hacerlo con pedagogía. Eso no es fácil, se dice fácil, lograrlo es más difícil. Correcto, Caroline. ¿Y ahora qué pasa con la asamblea? Tuvimos más de 2.000 candidatos. ¿Cómo es que los candidatos se mueven en las redes sociales justamente para alcanzar ese electorado? A veces nos centramos solamente en presidente, vicepresidente, porque obviamente es lo que genera un poco más de polémica. Sin embargo, en las redes sociales también están los 2.000 candidatos más. Es una barbaridad. A ver, ahí funcionan los atajos mentales. No debería ser. O sea, deberíamos estar en la capacidad de discutir las propuestas, lo que yo digo permanentemente, la agenda legislativa. ¿Cuál es? Porque el que va a ir a golpear esa puerta debería, o la que va a ir a golpear esa puerta debería tener una agenda clara. De eso se ha discutido muy poco, lamentablemente. Entonces, lo que vamos a ver por lo general va a terminar siendo el resultado del arrastre. De manera que hoy, con una elección bastante dividida en dos, diremos así, algunos no quieren llamarlo esto polarizado, pero es claro que hay dos fuerzas. Entonces es muy probable que así mismo se refleje en la asamblea, sobre todo porque ha habido poco espacio de discusión, quizás culpa de los mismos candidatos también, pero no ha habido la posibilidad de discutirse eso. Habrá que ver, por ejemplo, en términos de gobernabilidad, qué resultado vamos a tener con ese tipo de configuración en la asamblea y sobre todo yo sí lamentaría un montón porque quisiéramos en la asamblea pluralidad de voces. Correcto. Pluralidad de y criterios. Que nadie se quede fuera. Exacto. Y quizás lamentablemente debido a esa suerte de polarización o de agrupación en dos que estamos viviendo en esta primera vuelta, vamos a sacrificar voces muy valiosas que no van a alcanzar a entrar. Seguramente las minorías no quedarán representadas dentro de la Asamblea Nacional. Caroline, para ir cerrando esta entrevista, ¿qué propuestas desde la academia se tienen que hacer justamente para reformas electorales? Porque este tema de las redes sociales nos ha dejado un sinsabor de para qué hay tanto silencio electoral si es que finalmente en las redes sociales sigue la batalla hasta el día de hoy. O sea, hasta hoy en la mañana mandaban mensajes de voten por mí, o sea... Creo que allí, por ejemplo, la primera cosa que debemos discutir, para eso están las facultades, pero tiene que permear hacia los reguladores, es el debate ético. Porque por el hecho de que hay un resquicio legal, un asunto como aquí no me están viendo, entonces ojos que no ven, como dicen, pero no debería ser así. Hay ciertas formas, decía Santiago Basabe, ciertos pactos políticos, acuerdos que deberían respetarse, que dan cuenta de la autoridad moral de quien está al frente de un proceso o quien, por ejemplo, representa al país, y que si es que desde ese espacio no se cumple la ley, ¿cómo puedo yo como madre decirle luego a mi hijo, oye, no te metas así en la fila, respeta, ¿no? Es muy difícil. Y por eso el ejemplo de quienes están al frente en cualquier espacio institucional, llámese presidencia, el Consejo Nacional Electoral o inclusive la dirigencia de un partido político, porque están con el reflector. Entonces, de alguna manera reciben la atención y cómo se comportan es fundamental. Muchas de las veces ni siquiera es un desafío del político, sino de los mismos asesores, de los mismos estrategas, que tal vez hay con una ética muy discutida, pero que bajo la responsabilidad de ganar, se atreven a todo. El desafío, la dificultad no está en ganar una elección, la dificultad está en gobernar después. Y necesitas tener la suficiente autoridad moral para hacerlo, con la ética que no se te haya lastimado en ese proceso. Ahí está lo más difícil. Bueno, sin duda, Ecuador tiene muchos retos en materia electoral. Agradecemos a Caroline Ávila, experta en comunicación política, quien nos ha acompañado en esta transmisión de ecuavisa.com y en Ecuavisa.